Hay transformaciones que llegan con señales claras, advertencias visibles o crisis evidentes, pero hay otras más profundas, más definitivas, que no anuncian su llegada. No hacen ruido, no buscan ser comprendidas de inmediato. Simplemente empiezan a operar. Ese es el territorio de Escorpio, y ese es el territorio del presagio silente. Escorpio no pertenece al lenguaje de los avisos ni a la lógica de las explicaciones previas. No trabaja con promesas, ni con amenazas, ni con anticipaciones cómodas. Su energía se manifiesta cuando algo ya ha comenzado a morir, en un nivel que la conciencia todavía no alcanza a percibir. Por eso, cuando Escorpio actúa, la mente suele llegar tarde. Lo que se mueve no es una emoción pasajera, ni una intuición confusa, sino una reconfiguración invisible del orden interno. Las tradiciones antiguas entendían el presagio de una forma radicalmente distinta a cómo se interpreta hoy. No era un mensaje para asustar, ni una señal para decidir. Era un desplazamiento del campo, una alteración sutil que indicaba que una estructura ya no podía sostenerse. El presagio no decía, esto va a pasar, sino esto ya empezó. Escorpio encarna exactamente ese principio, el punto en el que el cambio deja de ser una posibilidad y se convierte en un proceso irreversible. Por eso las energías escorpianas no se sienten como inspiración ni como claridad inmediata. Se sienten como una pérdida de sentido inexplicable, como una incomodidad que no encuentra causa concreta, como una grieta interna que no puede taparse con explicaciones racionales. Algo deja de encajar, pero todavía no hay un evento externo que lo justifique. Y ese vacío inquietante es precisamente la señal de que el presagio ya está activo. El error moderno ha sido interpretar estos estados como confusión, ansiedad o crisis personal. Se intenta corregirlos, calmarlos, neutralizarlos. Pero Escorpio no aparece para ser gestionado emocionalmente. Aparece cuando una identidad, una relación, un propósito o una estructura interna ya ha cumplido su ciclo, aunque la persona aún no esté lista para aceptarlo. El presagio silente no busca ser comprendido, busca ser atravesado. Escorpio no transforma para castigar ni para enseñar una lección moral. Transforma porque lo que no se transforma se pudre. Y cuando esa putrefacción aún no es visible, la energía escorpiana actúa desde abajo, desde lo que no se ve, desde lo que no necesita permiso. Por eso no avisa. Porque avisar permitiría que el ego se prepare, se defienda, negocie o huya. Y el trabajo de Escorpio ocurre precisamente cuando esas salidas ya no son posibles. Este video no está diseñado para tranquilizarte ni para ofrecerte certezas cómodas. Está diseñado para nombrar aquello que ya se está moviendo, incluso si todavía no tiene forma, ni nombre, ni explicación clara. Si has sentido que algo se está cerrando sin motivo aparente, si una parte de tu vida parece perder peso, sin que haya ocurrido nada concreto, no estás frente a un error ni a una confusión. Estás frente a un presagio. El presagio silente
no es una amenaza. Es una señal de que la vida ha decidido reorganizarse sin consultarle a tu narrativa actual. Escorpio no pregunta si estás listo. Escorpio actúa cuando ya no hay vuelta atrás. Y cuanto antes se comprenda esta lógica, menos resistencia innecesaria habrá en el proceso. A partir de aquí, no hablaremos de Escorpio como signo emocional ni como símbolo superficial de intensidad. Hablaremos de Escorpio como fuerza antigua de transición, como mecanismo invisible que desmantela lo falso antes de que colapse por completo. Porque lo que Escorpio transforma sin aviso no estaba destinado a permanecer. Y entender eso no detiene el cambio, pero sí puede cambiar la forma en que lo atraviesas. En la mentalidad moderna, la palabra presagio suele asociarse con superstición, miedo o anticipación dramática. Algo que anuncia desgracia o fortuna, algo que debe interpretarse rápidamente para tomar decisiones. Pero esa lectura es reciente, superficial y profundamente incorrecta. En las tradiciones antiguas, el presagio no era una advertencia ni un mensaje dirigido a la mente. Era una alteración silenciosa del orden invisible. Para los antiguos, un presagio no decía qué iba a suceder ni cuándo. Indicaba algo mucho más inquietante, que una estructura ya había empezado a disolverse en un plano que aún no se manifestaba. No era información para actuar, sino una señal de que la acción ya estaba ocurriendo sin participación consciente. Por eso el presagio no se discutía ni se analizaba en exceso. Se reconocía y luego se atravesaba. Escorpio encarna exactamente este principio, no como signo psicológico ni como rasgo de personalidad, sino como función energética. Escorpio es el punto del ciclo en el que lo invisible comienza a reorganizar lo visible. El presagio, bajo esta lógica, no aparece para orientar la voluntad humana, sino para marcar que la voluntad ha dejado de ser el centro del proceso. En los sistemas antiguos de iniciación, el presagio no se explicaba al iniciado. Nunca se decía, esto es una señal de lo que vendrá, porque el conocimiento previo debilitaba el rito. El presagio actuaba como un umbral silencioso. Quien lo cruzaba sin resistencia era transformado. Quien intentaba comprenderlo antes de tiempo quedaba atrapado en el miedo o en la negación. Escorpio pertenece a este mismo linaje simbólico, el de los cambios que no piden permiso. Por eso, el presagio escorpiano no se siente como claridad, se siente como desajuste. Algo deja de resonar, pero todavía funciona. Algo pierde significado, pero sigue presente. La persona no puede señalar un error concreto, y sin embargo, ya no puede sostener la forma anterior sin esfuerzo. Esa incomodidad no es un fallo del sistema interno, es la prueba de que el presagio ya ha empezado a operar. Aquí aparece una distinción crucial que la modernidad ha perdido. No todo malestar es psicológico. Hay estados que no buscan ser resueltos, sino reconocidos como señales de tránsito entre una estructura y otra. Escorpio no produce caos por accidente. Produce vacío para que lo innecesario se retire por sí mismo.
El presagio es ese vacío inicial, aún sin nombre, aún sin relato. Cuando las culturas antiguas hablaban de leer los signos, no se referían a interpretar símbolos externos de forma literal. Se referían a percibir el cambio en la atmósfera interna, en el ritmo de la vida, en la densidad de las decisiones. El presagio no gritaba, susurraba, y solo era audible para quien estaba dispuesto a escuchar sin intervenir. Escorpio, en este sentido, no anuncia eventos, anuncia cierres energéticos. Algo ha cumplido su función y empieza a retirarse, aunque la mente aún no lo acepte. Por eso intentar usar el presagio como guía práctica es un error. El presagio no sirve para elegir, sirve para entender que la elección ya no existe en ese punto. La incomodidad aparece porque el ego aún intenta sostener una forma que ya no tiene sustento interno. Se busca una razón, una explicación, una solución rápida. Pero Escorpio no responde a preguntas, responde a rendiciones. El presagio no se aclara pensando más, sino dejando de resistir. Comprender esto cambia radicalmente la relación con la energía escorpiana. Ya no se la vive como amenaza ni como castigo, sino como un proceso de limpieza profunda que ocurre antes de la caída visible. Escorpio no destruye lo que funciona, desmantela lo que ya está vacío por dentro, aunque aún conserve forma. Y ese es el verdadero sentido del presagio. En la tradición antigua, no advertir, sino preparar el terreno invisible para que la transformación ocurra sin interferencias. Escorpio no llega para informar. Llega cuando la información ya no es necesaria. Llega cuando el cambio ya ha comenzado en silencio. Una de las confusiones más profundas sobre Escorpio nace de una idea moderna del tiempo, la creencia de que primero ocurre el evento y luego llega la transformación interna. Escorpio funciona al revés. En su territorio la transformación sucede primero y el evento visible aparece después como una consecuencia tardía. Por eso quienes viven un presagio escorpiano suelen sentirse desorientados. Nada ha pasado, pero todo ya está cambiando. Las energías de Escorpio no esperan a que la realidad externa se rompa para actuar. Se mueven en un plano previo silencioso, casi imperceptible. Es ahí donde se decide el cierre de ciclos, mucho antes de que la mente pueda narrarlo. Cuando finalmente ocurre el evento, una ruptura, una pérdida, un giro radical. Escorpio ya no está trabajando, ya terminó su tarea. Lo visible es solo el eco. Esto explica por qué el presagio silente suele manifestarse como una sensación difícil de explicar. No es tristeza clara, ni miedo definido, ni intuición luminosa. Es una pérdida de coherencia interna. Algo que antes tenía sentido deja de tenerlo sin motivo aparente. Una relación continúa pero ya no sostiene. Un rol sigue activo pero se siente vacío. Una meta permanece pero ya no moviliza energía. Nada está mal en apariencia y sin embargo algo esencial ya se ha retirado.
Aquí es donde muchas personas cometen un error crítico. Intentan forzar una explicación inmediata. Se diagnostican, se justifican, se convencen de que es una fase pasajera. Pero el presagio escorpiano no es una fase, es un movimiento de fondo, y tratarlo como un problema temporal solo prolonga la fricción interna. No porque la persona esté equivocada, sino porque está intentando resolver con lógica algo que ocurre en un nivel previo a la lógica. Escorpio gobierna estos momentos precisamente porque no responde al tiempo lineal. En su lenguaje, el futuro no es una posibilidad, es una consecuencia. Cuando el presagio aparece el futuro, ya está determinado en términos energéticos, aunque no en términos de forma. Lo que aún no se sabe es cómo se expresará el cambio, no si ocurrirá. Las tradiciones antiguas comprendían esto con claridad. Por eso los presagios no se interpretaban para tomar decisiones estratégicas. Se observaban como indicadores de que cierta estructura ya no tenía respaldo interno. El iniciado no actuaba para evitar el cambio, sino para no interferir con él. La intervención innecesaria era vista como una falta de sabiduría. Escorpio activa este mismo mecanismo en la vida moderna. Cuando su energía se pone en movimiento, lo primero que cae no es la realidad externa, sino la ilusión de estabilidad. La persona puede seguir haciendo lo mismo, pero ya no puede creérselo de la misma manera. Esa es la señal más clara de que el presagio está activo. La narrativa interna se debilita antes de que la estructura externa colapse. Este proceso suele vivirse como una incomodidad silenciosa. No hay drama evidente, pero tampoco hay paz. Es un estado intermedio en el que la antigua forma aún existe, pero ya no convence. Y aquí aparece la tentación más peligrosa: anestesiar el presagio. Llenar el vacío con distracciones, explicaciones rápidas o falsas certezas. Escorpio, sin embargo, no puede ser anestesiado. Solo puede ser postergado, y eso siempre aumenta la intensidad del ajuste posterior. Comprender que las energías escorpianas se mueven antes del evento cambia por completo la percepción del malestar. Ya no se vive como un fallo personal, sino como una señal de que algo interno ha cumplido su función. El presagio no exige acción inmediata, pero sí honestidad radical, admitir que algo ya no está vivo, aunque todavía no haya muerto del todo. Escorpio no acelera ni retrasa. Simplemente inicia el proceso cuando la estructura interna ya no puede sostener la forma externa. El presagio silente es ese instante exacto en el que la vida empieza a retirar su energía sin anunciarlo. Y quien aprende a reconocer ese momento deja de luchar contra lo inevitable y empieza a atravesarlo con menos desgaste. La necesidad de aviso es una exigencia del ego, no de la transformación. El ego necesita tiempo para prepararse para negociar, para construir una narrativa que le permita conservar el control. Escorpio opera exactamente fuera de esa lógica. No transforma sin aviso por crueldad ni por intensidad dramática, sino porque avisar debilitaría el proceso. Allí donde hay advertencia, hay defensa.
Y allí, donde hay defensa, la transformación pierde profundidad. En las tradiciones antiguas, los grandes cambios no se anunciaban, no porque fueran secretos, sino porque el anuncio generaba resistencia. El iniciado no debía saber cuándo ocurriría el quiebre, porque conocer el momento exacto habría activado el miedo, la estrategia, la huida. El verdadero umbral no se cruza con preparación mental, sino con desnudez interna. Escorpio pertenece a esa misma lógica iniciática. Cuando Escorpio entra en acción, algo ya ha llegado a su límite interno. No se trata de que la persona haya fallado, ni de que haya tomado una mala decisión. Se trata de que una forma, una identidad, un vínculo, una lealtad, una estructura, ya no puede seguir conteniendo la energía vital. En ese punto avisar sería inútil. El sistema ya no se sostiene desde dentro. Por eso Escorpio no persuade ni explica. No necesita convencer. Su trabajo comienza cuando la mente ya no es la instancia decisiva. La transformación ocurre en un nivel más profundo, donde las razones dejan de tener peso. El aviso solo serviría para que la persona intente sostener artificialmente lo que ya está vacío, prolongando un proceso que necesita ser limpio y directo. Existe una fantasía moderna, muy extendida la idea de que todo cambio profundo debe ser consciente, elegido y comprendido. Escorpio desmonta esa ilusión. Hay cambios que no se eligen porque no son negociables. Son ajustes de fondo necesarios para que la vida continúe su movimiento. El aviso en esos casos no aporta libertad. Aporta interferencia. Escorpio transforma sin aviso porque trabaja con lo que ya murió internamente. Avisar implicaría tratar como vivo algo que ya no lo es. Y esa confusión genera sufrimiento innecesario. La energía escorpiana, aunque se perciba dura, es profundamente precisa. No corta antes de tiempo, pero tampoco espera a que la forma colapse por completo. Interviene cuando la desconexión interna ya es irreversible. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no sufren por el cambio, sino por el tiempo que pasan resistiéndolo. El presagio silente no busca asustar, busca retirar energía de lo que ya no tiene función. Pero cuando la mente intenta adelantarse, controlar o entender demasiado pronto, se genera fricción. Escorpio no castiga esa fricción, simplemente no la tiene en cuenta. La ausencia de aviso también cumple otra función esencial: protege la autenticidad del proceso. Cuando no hay anuncio, no hay actuación. No hay decisiones tomadas para agradar, para evitar el dolor o para sostener una imagen. La transformación ocurre de forma cruda, directa, sin adornos. Y sólo así puede ser verdadera. Escorpio no transforma para enseñar una lección moral, ni para producir crecimiento positivo en términos modernos. Transforma para restablecer coherencia interna. Si una forma ya no es coherente con la energía que la habita, debe caer. El aviso solo retrasaría ese ajuste, acumulando tensión. Comprender por qué Escorpio no avisa cambia radicalmente la relación con su energía. Ya no se le exige claridad previa,
ni explicaciones tranquilizadoras. Se entiende que el silencio no es ausencia de sentido, sino señal de profundidad. Lo que actúa sin aviso lo hace porque ya no necesita ser validado por la mente. Escorpio no anuncia el cambio, porque el cambio no es una opción, es una consecuencia. Y cuando esa consecuencia se pone en marcha, el único gesto sabio no es preguntar por qué, sino dejar de interponerse. Uno de los choques más fuertes entre la energía de Escorpio y la mentalidad moderna aparece en la obsesión por el control. Hoy se enseña que todo proceso interno puede gestionarse, que basta con comprender, nombrar, trabajar, manifestar o alinear para reconducir cualquier estado. Pero el presagio escorpiano no responde a técnicas, ni a afirmaciones, ni a ajustes voluntarios. Intentar controlarlo no solo es inútil, es el modo más rápido de intensificar su impacto. La cultura contemporánea ha desarrollado una espiritualidad de la intervención constante. Ante cualquier incomodidad, se propone actuar, sanar, elevar la vibración, cambiar el enfoque, buscar significado inmediato. Esta lógica parte de una suposición falsa que el malestar siempre es un problema a corregir. Escorpio demuestra lo contrario. Hay incomodidades que no están ahí para ser resueltas, sino para retirar al ego del centro. El presagio silente se activa cuando la vida ya ha tomado una decisión en un plano más profundo. En ese punto, la voluntad consciente deja de ser el motor principal. Intentar imponer dirección, decidir cómo debe ocurrir el cambio, cuándo y con qué resultados, genera una fricción innecesaria. No porque la persona esté haciendo algo mal, sino porque está usando la herramienta equivocada para un proceso que no se rige por la voluntad. Una de las formas más comunes de este error es la racionalización excesiva. Se busca una explicación lógica que devuelva la sensación de control, una causa clara, un diagnóstico emocional, una narrativa ordenada. Pero el presagio escorpiano no aparece para ser entendido de inmediato. Aparece cuando el entendimiento previo ya no es suficiente. Forzar sentido antes de tiempo no aclara el proceso, lo congela. Otra forma de control es la hiperacción. Cambiar de rumbo compulsivamente. Tomar decisiones drásticas para adelantarse al cambio, cerrar etapas de forma artificial. Esto suele presentarse como valentía o determinación, pero muchas veces es solo miedo a permanecer en el vacío. Escorpio no pide movimientos rápidos, pide precisión interna. Actuar sin esa precisión suele generar consecuencias más caóticas que el presagio original. También existe el control disfrazado de positividad. Negar la incomodidad, minimizarla, cubrirla con discursos de crecimiento y aprendizaje constante. Pero el presagio no es negativo ni positivo. Es neutro. Es un ajuste. Y todo intento de suavizarlo artificialmente impide que cumpla su función, desmantelar lo que ya no es verdadero. Las tradiciones antiguas eran claras en este punto. Cuando un presagio se manifestaba, se reducía la intervención humana. Menos palabras, menos decisiones,
menos ruido. No porque hubiera pasividad, sino porque había comprensión. Se sabía que intervenir demasiado era una forma de arrogancia creer que la mente podía dirigir un proceso que ocurría en un nivel más profundo. Escorpio no bloquea la voluntad por castigo. La bloquea porque en ese momento la voluntad ya no es el instrumento adecuado. El intento de controlar el presagio genera ansiedad, agotamiento y confusión, no porque el proceso sea incorrecto, sino porque la persona está luchando contra una corriente subterránea. Y ninguna corriente profunda se detiene con esfuerzo superficial. Cuando el control se suelta, no como renuncia, sino como reconocimiento, el presagio comienza a desplegarse con menos violencia. No porque desaparezca, sino porque deja de encontrar resistencia. Escorpio no busca quebrar a nadie. Busca retirar estructuras obsoletas con la menor distorsión posible. La resistencia es lo que vuelve el proceso áspero. Comprender este error moderno es crucial para atravesar la energía escorpiana con soberanía. No se trata de hacer más ni de entender más rápido. Se trata de dejar de interferir con un movimiento que ya está en marcha. El control no protege del cambio, solo lo vuelve más costoso. Escorpio no pide confianza ciega, pide silencio interno. Y en ese silencio el presagio puede cumplir su función sin necesidad de destruir más de lo necesario. Existe una idea profundamente equivocada sobre Escorpio, que su energía viene a destruir lo valioso, lo amado, lo que importa. Esta lectura nace del apego, no de la observación. El presagio escorpiano no apunta a lo esencial, sino a aquello que ya está vacío por dentro, aunque todavía conserve forma, nombre y función externa. Lo que Escorpio desmantela no es lo que tiene vida, sino lo que ya dejó de sostenerla. El presagio no se activa por azar. Aparece cuando una estructura interna ha cumplido su ciclo y continúa existiendo solo por inercia. Puede tratarse de una identidad construida para sobrevivir en otro momento de la vida, de un vínculo que se mantiene por miedo y costumbre, de una lealtad heredada que ya no resuena, o incluso de una idea sobre uno mismo que fue útil, pero ya no es verdadera. Escorpio no juzga estas formas, simplemente retira la energía que las mantenía en pie. Por eso el presagio silente no suele sentirse como pérdida inmediata, sino como desgaste. Lo que antes motivaba, ahora pesa. Lo que antes daba sentido, ahora exige esfuerzo. No hay un colapso visible, pero sí una erosión constante. Escorpio actúa como una fuerza de desmantelamiento interno, no derriba la estructura de golpe, sino que apaga su núcleo energético, dejándola sin sustento. Este proceso resulta especialmente incómodo porque suele atacar aquello con lo que la persona se identifica. El ego interpreta la retirada de energía como amenaza, cuando en realidad es una liberación. El presagio no viene a quitarte lo que eres, sino lo que creíste que eras para poder funcionar. Y esa distinción es crucial. Lo esencial no necesita ser defendido. Lo falso, sí. Las tradiciones antiguas
sabían que toda transformación profunda exige una destrucción previa, no como castigo, sino como limpieza. Ningún rito de paso permitía al iniciado conservar intactas sus viejas formas, no porque fueran malas, sino porque ya no servían para el siguiente nivel de conciencia. Escorpio cumple exactamente esa función, cerrar lo que ya terminó incluso cuando la mente aún quiere sostenerlo. El presagio suele apuntar a estructuras muy específicas, relaciones que sobreviven por deuda emocional, proyectos que continúan por orgullo, identidades que se mantienen por miedo al vacío. Nada de esto es incorrecto en sí mismo, simplemente pertenece a otra etapa. Escorpio no acelera el proceso, interviene cuando la desconexión interna ya es irreversible. Aquí aparece una verdad incómoda: lo que más duele no es la destrucción, sino el tiempo que se insiste en sostener lo insostenible. El presagio silente no crea la pérdida. Revela que la pérdida ya ocurrió en un plano profundo. Lo visible solo se ajusta después. Por eso intentar salvar aquello que el presagio viene a disolver suele generar más sufrimiento que permitir su retirada. No porque la pérdida sea fácil, sino porque la resistencia prolonga la fricción. Escorpio no exige desapego forzado, exige honestidad. Reconocer que algo ya no está vivo es el primer acto de soberanía en este proceso. El presagio no viene a destruir tu futuro, viene a desmantelar una estructura del pasado que ya no puede acompañarte. Y cuanto antes se comprenda, to menos personal, se vuelve la experiencia. No se trata de fracaso, ni de error, ni de castigo kármico. Se trata de coherencia interna. Escorpio no arrasa con todo. Es selectivo, preciso. Retira solo aquello que ha perdido conexión con la energía vital. Lo esencial, aunque cambie de forma, permanece. Lo que cae es lo que ya estaba hueco. Entender lo que el presagio viene a destruir permite atravesar la energía escorpiana con menos miedo y más claridad. No porque el proceso sea suave, sino porque deja de ser interpretado como una amenaza personal. Escorpio no te quita nada que aún tenga vida. Te libera de lo que ya no puede seguir acompañándote. Cuando el presagio silente está activo, la pregunta correcta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué debo dejar de interferir? Esta distinción es clave. La energía escorpiana no exige pasividad, pero sí una forma distinta de presencia. Atravesar un presagio con soberanía no significa controlarlo ni comprenderlo por completo, sino mantener integridad interna mientras la forma antigua se disuelve. El primer movimiento soberano es la observación sin juicio, no para analizar obsesivamente, sino para registrar con honestidad qué áreas de la vida han perdido energía. No se trata de buscar culpables ni de tomar decisiones inmediatas, sino de reconocer el retiro. Cuando algo ya no está vivo internamente, forzarlo solo genera desgaste. La observación permite que el proceso avance sin añadir capas de conflicto. El segundo movimiento es la reducción del ruido externo. El presagio se percibe en un plano sutil y el exceso de estímulos, opiniones, consejos, diagnósticos, narrativas ajenas, lo distorsiona.
Las tradiciones antiguas sabían que en momentos de transición profunda, el silencio no es vacío, sino espacio de ajuste. No todo debe ser compartido ni explicado mientras el proceso está en curso. Un tercer aspecto esencial es la escucha corporal. El cuerpo percibe el presagio antes que la mente. Fatiga sin causa clara, tensión persistente, cambios en el ritmo interno. Estas señales no piden corrección inmediata, sino atención. Escorpio habla a través del cuerpo, porque el cuerpo no negocia con la ilusión. Ignorar estas señales es una forma de ceder soberanía al miedo o al automatismo. Atravesar un presagio también implica aceptar la incertidumbre sin precipitar respuestas. La mente quiere cerrar el proceso rápidamente, ponerle nombre, encontrar una salida clara. Pero el presagio no funciona bajo plazos mentales. Forzar definiciones prematuras suele llevar a decisiones que luego necesitan ser deshechas. Escorpio no pide velocidad, pide precisión. Aquí aparece una diferencia fundamental entre rendición y pasividad. Rendirse no es abandonar la propia vida, sino dejar de imponer una forma que ya no se sostiene. La pasividad es desconexión, la rendición es lucidez. Quien se rinde conscientemente no se disuelve, se simplifica. Y esa simplificación es la base de una soberanía más real. Otro punto crucial es no dramatizar el proceso. El presagio escorpiano no necesita ser vivido como tragedia para ser efectivo. El dramatismo suele ser una forma de resistencia, una manera de mantener el ego en el centro a través del sufrimiento. Escorpio no busca intensidad emocional, busca coherencia interna. Cuanto menos se dramatiza, más claro se vuelve el ajuste. Atravesar el presagio sin perder soberanía implica también confiar en que lo esencial no se pierde. Aunque la forma cambie, lo que es verdadero se reconfigura. La energía escorpiana no deja vacío permanente, deja espacio fértil. Pero ese espacio no se llena de inmediato. Exige tolerancia al silencio y a la no definición. Finalmente, la soberanía se mantiene cuando se comprende que el presagio no es un enemigo. Es un mecanismo de reorganización profunda. No viene a destruir tu centro, sino a retirarle peso. No viene a quitarte poder, sino a devolverte uno más simple y menos dependiente de estructuras externas. Quien atraviesa un presagio escorpiano con esta actitud no sale ileso, pero sí más liviano, menos dividido, menos sostenido por ficciones. Escorpio no ofrece consuelo, pero ofrece verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, es la base de una libertad más profunda. Al llegar a este punto, conviene decir algo con absoluta claridad. El presagio silente no es un error del camino, ni una confusión del alma, ni una señal de que algo va mal. Es exactamente lo contrario. Es la prueba de que la vida está actuando con precisión, incluso cuando la mente todavía no comprende el sentido de lo que se mueve. Escorpio no pertenece al lenguaje de las promesas ni de las advertencias. No señala con el dedo lo que vendrá,
ni explica lo que está ocurriendo. Escorpio encarna el cambio cuando ya no necesita explicación. Cuando una forma ha cumplido su función, cuando una estructura interna ha quedado vacía, cuando una identidad ya no puede sostener la energía que la habita. Escorpio entra en escena sin pedir permiso y sin hacer ruido. Por eso el presagio silente resulta tan inquietante para la conciencia moderna. Vivimos acostumbrados a señales claras, a causas visibles, a narrativas ordenadas. Escorpio rompe esa lógica. Nos enfrenta a un tipo de transformación que no se puede anticipar ni controlar, solo atravesar. Y esa experiencia suele vivirse como pérdida, cuando en realidad es desprendimiento. Nada de lo que Escorpio retira estaba destinado a acompañarte más allá de ese punto. Si algo se disuelve bajo su energía, no es porque haya fallado, sino porque ya no podía seguir siendo verdadero. El presagio no llega para castigarte por no haber visto antes, sino para cerrar una etapa que ya se había agotado internamente. Este es el aspecto más difícil de aceptar. Escorpio no espera a que estés listo. Actúa cuando la coherencia interna lo exige. Y cuanto más se intenta negociar con ese movimiento, más áspera se vuelve la experiencia. No porque Escorpio sea implacable, sino porque la resistencia añade fricción a un proceso que ya está decidido en un nivel profundo. Comprender esto cambia por completo la relación con la incomodidad. Lo que antes se vivía como amenaza puede empezar a reconocerse como reorganización. Lo que parecía caos puede verse como limpieza. No una limpieza suave ni decorativa, sino una que va al núcleo y retira lo que ya no tiene vida. Escorpio no destruye el futuro. Desmantela una versión del pasado que ya no puede sostenerlo. Y en ese acto silencioso devuelve algo esencial: simplicidad. Menos máscaras, menos lealtades falsas, menos esfuerzo por sostener formas que ya no resuenan. Lo que queda puede parecer poco al principio, pero es más real. Si este recorrido ha resonado contigo, no es una señal para hacer algo de inmediato. Es una invitación a observar con honestidad dónde la energía ya se ha retirado, dónde sigues por inercia, dónde el sentido se ha apagado aunque la forma siga en pie. Ahí es donde el presagio ya está trabajando. Escorpio no te pide fe ni comprensión total. Te pide una cosa mucho más difícil: no interferir con lo que ya está en marcha. Porque cuando el presagio silente termina su trabajo, no deja ruinas, deja espacio. Y ese espacio, aunque al principio incomode, es el punto exacto desde el cual puede surgir una vida menos fragmentada y más verdadera. Escorpio no anuncia el cambio, lo encarna. Y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual, no porque se haya perdido algo esencial, sino porque ya no era posible seguir siendo lo mismo.